Temprano por la mañana, un anciano negro, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, recogía silenciosamente sus pertenencias frente a una habitación de alquiler en ruinas. Aferraba una vieja bolsa de tela rota. Una brisa fría barría el estrecho pasillo del barrio marginal, arrastrando consigo algunos papeles arrugados. De repente, un leve y elegante sonido de motor rompió el silencio. Un Bentley Flying Spur blanco se detuvo junto a la acera. Una joven se bajó. Llevaba un vestido blanco y una larga melena suelta. Su rostro estaba tranquilo, sereno, como la niebla matutina que se posa sobre un viejo sueño. El anciano levantó la vista, atónito. Ella caminó hacia él, con los ojos temblorosos, conteniendo las lágrimas. «Papá, he venido a llevarte a casa». San Pedro, un pueblo portuario en decadencia, enclavado en las afueras de Los Ángeles. Cada tarde, el aire se impregnaba del penetrante olor a sal y pescado, mezclado con el denso humo de los camiones de reparto. Callejones estrechos serpenteaban entre mercados al aire libre, con sus puestos remendados con lonas y cuerdas. Más abajo, contenedores oxidados se apilaban como recuerdos olvidados. Y justo cerca de la línea de flotación, barrios marginales en ruinas se apoyaban unos en otros para mantener el equilibrio, donde las familias vivían apiñadas en diminutas habitaciones no más grandes que un contenedor de carga. Aquí, a nadie le sorprendía el sonido de las sirenas lejanas ni la lenta erosión de los sueños. Mojic no hablaba mucho. De hecho, el silencio podría haber sido lo único que realmente poseyó. A sus 35 años, vivía solo en una habitación de alquiler deteriorada, con las paredes manchadas por años de lluvia costera y un suelo de madera que crujía a cada paso. El espacio apenas daba para un catre de metal oxidado, un viejo hornillo de gas y una radio destartalada conectada a un cargador desgastado que no siempre funcionaba. Pero para Malik, era un hogar, el primer lugar en toda su vida al que podía llamar así. Era un hombre negro que una vez durmió bajo pasos elevados de autopistas, lavó platos por dinero en efectivo y barrió la basura de las esquinas del mercado por unos pocos dólares la noche. Su documentación se perdió en algún lugar hacía años. Su familia se había ido hacía tiempo. Nadie sabía su cumpleaños. Nadie le preguntaba qué le gustaba comer en Navidad. Pero en ese barrio marginal, cuando alguien enfermaba, cuando un coche atropellaba a un gatito o cuando la anciana del apartamento de al lado llevaba días sin comer, era Malik quien primero llamaba a la puerta. Rebuscaba botellas durante el día, hacía trabajos esporádicos por la noche, intercambiando la fuerza de su cuerpo por migajas de moneda. Pero incluso con hambre, incluso cansado, compartía lo poco que tenía. A veces era media hogaza de pan. A veces un par de sandalias de segunda mano y a veces era solo una mirada silenciosa que decía, «Importas». En un mundo que rara vez veía a la gente con claridad, Malik nunca esperaba gratitud. Tampoco necesitaba compasión. Vivía según un código silencioso, firme y sencillo, como pasos en una calle vacía. El tipo de hombre en el que la gente olvida fijarse. Y, sin embargo, en su silencio, mantenía unidos los últimos hilos de decencia en un mundo que se desmoronaba. Esa tarde, Malik pasaba por el callejón trasero del mercado de pescado, un lugar normalmente desierto una vez que los puestos cerraban, cuando se detuvo en seco. Sobre el hormigón manchado, contra una pared cubierta de grafitis descascarillados con los colores del arco iris, estaba sentada una niña pequeña, acurrucada. Parecía tener unos 6 años. Tenía los ojos muy abiertos, pero vacíos. No miró a Malik. No se movió. Simplemente se aferró con fuerza a un trozo de tela arrugada. Una bandera rota de un país extranjero, manchada de lodo marino y trozos de plástico. Malik vio algo en sus ojos. Algo que reconoció. Lo había visto antes en su propio reflejo el día que lo rechazaron en su primer refugio. Hambre. Desorientación. Esa sensación silenciosa y aterradora de que ya no pertenecías a ningún sitio. Y a nadie le importaba por qué. Se sentó a su lado,
abriendo lentamente la bolsa desgastada que llevaba colgada del hombro. Dentro había media hogaza de pan que había guardado de esa mañana. La niña la miró, pero no se abalanzó sobre ella. Dudó, solo cuando él se lo ofreció con suavidad, extendió la mano con dedos temblorosos para tomarlo. Comió despacio, bocado a bocado, como si temiera que la comida se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Entonces sucedió, solo por un instante. Una sonrisa, apenas visible, pero suficiente para detener a Mollik. Esa noche, Mollik la llevó de vuelta a su habitación. Su plan original era llevarla al refugio de la iglesia cercana a la mañana siguiente. Pero cuando llegaron a la pesada puerta de hierro, la niña le apretó la mano con fuerza. Entonces, sin decir palabra, rompió a llorar. No en voz alta, sino en lágrimas silenciosas que marcaban la tierra de sus mejillas. Sollozos sin nombre, sin historia, solo sentimiento. ¿Cómo te llamas?, preguntó Malik. Nala, susurró ella. Y él lo entendió. Ella no quería dejarlo. Esa noche, Malik preparó gachas de arroz ligeras, lo mejor que pudo con lo que tenía. Extendió la única manta limpia que tenía y la arropó en la cuna como un frágil rayo de luz en medio de su habitación a oscuras. Nala no hizo preguntas. Simplemente se acurrucó, aferrada a esa bandera desgastada como si fuera el último vestigio de un mundo hundido. Apenas había escapado. Malik se sentó junto a la cama en silencio. No le preguntó de dónde venía. No necesitaba razones. Simplemente lo supo. A partir de ese momento, ya no vivía solo. Malik no tenía nada que ofrecer. Nada más que sus manos callosas y un corazón que una vez había sido abandonado. Y eso, a ojos del Estado, no era ni de lejos suficiente para criar a un niño. Sin trabajo estable, sin propiedades, sin seguro médico, sin familiares que lo defendieran. Cuando entró en la oficina local de servicios sociales para solicitar la custodia legal de Nala, la recepcionista echó un vistazo a su expediente y dejó escapar un suave suspiro. ¿Estás seguro de que eres capaz de cuidar a un niño?, preguntó, con voz más cansada que crítica. Malik no discutió. Solo asintió. Ella lo miró un largo momento, luego cerró la carpeta con cuidado y la dejó a un lado. No puedo ayudarte con el proceso oficial, dijo. Pero la iglesia tiene un programa de tutela temporal. Podrías calificar para ello. Y así, con el discreto respaldo de un pastor anciano de la pequeña capilla al final de su calle, a Mollik le fue concedida la tutela temporal, apenas un tecnicismo, sujeto por un papeleo tan fino y frágil como el papel de envolver un sándwich. Pero para Mollik, era suficiente. La casera, sin embargo, no lo creía. Miró a Nala con un desprecio apenas disimulado, y luego volvió a mirar a Mollik como si le hablara a un idiota delirante. Ni siquiera puedes comer, y ahora te haces el salvador con una niñita desconocida. No conviertas este lugar en un caso de caridad. ¿Me oyes? Mollik no dijo nada. Bajó la cabeza y cerró la puerta silenciosamente tras él. No dio explicaciones. No se defendió porque lo sabía. Voces como la suya rara vez se oían, y aún menos se creían. Pero tras aquella puerta de madera deformada, Malik construyó un mundo con lo que tenía. Le enseñó a Nala las letras trazándolas en la tierra detrás de su edificio. Cocinaba caldo de verduras caliente con huesos que recogía del montón de desechos del carnicero. Cuando tosía por la noche, se sentaba a su lado hasta la mañana, limpiándole la frente con un paño viejo. Y cuando las pesadillas le robaban el sueño, le estrechaba la mano con fuerza y le susurraba suavemente: «Estoy aquí. Papá está aquí». Nadie presenció esos momentos. Nadie los escribió. Pero apenas unas semanas después, Nala lo miró con los ojos aún abiertos por el mundo y por primera vez pronunció una palabra que lo impactó como el amanecer sobre el océano. «Papá». Malik no respondió. Simplemente dejó que la palabra se le calara en los huesos. Y en lo más profundo de él, bajo las capas de pobreza, silencio y dolor enterrado, algo viejo empezó a respirar de nuevo. La fe.
El tiempo y San Pedro se movían en silencio como olas golpeando suavemente contra el malecón. Nadie notó realmente el paso del día hasta que un día se aclaró. La niña que aferraba una bandera en una tarde fría se había convertido en una joven. Nala había crecido con dificultades, pero nunca sin amor. La niña que una vez no hablaba palabras ahora sabía 3 idiomas. Podía escribir cartas emotivas en inglés y pintar con tal color y gracia que incluso los comerciantes del mercado se detenían a admirar su trabajo. En la misma pequeña habitación en la que siempre habían vivido, había colgado tablas del alfabeto en la pared, cocinado junto a Malik, cosido sus zapatos desgastados y le susurraba sus pensamientos cada noche antes de dormir como el mar le responde a quien una vez la rescató de su tormenta. Malik no tenía mucho, pero todo lo que tenía, se lo dio. La noche de su 18º cumpleaños, se sentó frente a él bajo la suave luz amarilla de su única bombilla. Su voz temblaba. Quiero intentar ir a la ciudad a buscar trabajo. Sé que no estoy listo para todo, pero quiero ganar dinero. Quiero ayudarte y quizás también ayudar a otros en este barrio. Malik la miró. Sus ojos no se abrieron de par en par por la sorpresa. Solo había esa silenciosa mezcla de orgullo y vacío que todo padre conoce, el dolor de ver a un hijo valerse por sí mismo. Asintió lentamente como siempre. Esa noche, después de que ella se durmiera, Malik abrió la tarima de madera debajo de la cama y sacó una radio vieja. Era la única posesión que conservaba de sus días en la calle. Nadie lo sabía, pero esa radio había puesto canciones de cuna para su hijo biológico antes de que el cáncer se lo llevara. Llevó la radio al mercado nocturno y se la vendió a un desconocido por el dinero justo. Lo suficiente para un billete de autobús de ida a Los Ángeles y un sándwich envuelto para el camino. A la mañana siguiente, Nala notó el silencio. La radio no sonaba. ¿Dónde está la música hoy?, preguntó. Se rompió, dijo Malik simplemente, entregándole un billete de autobús doblado y envuelto en un pañuelo recién lavado. La parada estaba a casi 1,5 kilómetros de su apartamento. Malik la acompañó hasta allí, sujetándole la mano con fuerza, igual que el día que la acompañó a casa desde el callejón años atrás. No hablaron mucho. Caminaron lentamente entre paredes agrietadas y techos hundidos, vidas pasadas atascadas en la repetición, como si la misma canción de siempre se reprodujera en bucle. Cuando llegó el autobús, Nala se giró y lo abrazó con fuerza. «Papá, vuelvo. Lo prometo». Malik asintió. Su mano presionó suavemente su hombro como si quisiera decir algo más, pero lo dejó pasar. No quería retenerla. No ahora. No cuando sus alas finalmente estuvieran listas. El motor rugió. El autobús arrancó lentamente de la acera. Malik no saludó. No la siguió. Se quedó quieto. Porque algunas despedidas no necesitan grandes gestos. Solo una fe silenciosa. Y cuando el autobús desapareció de la vista, regresó a casa. Su corazón dolía por la ausencia. Sin embargo, en su interior, una suave luz parpadeaba. Había criado un alma no para guardarla, sino para dejarla ir. Desde que Nala se fue, la pequeña habitación que Mayet llamaba hogar se había vuelto aún más silenciosa. Seguía despertándose temprano, igual que antes. Seguía llevando su bolso al mercado de mariscos para recoger latas y botellas. Seguía pasando por la iglesia un par de veces por semana para limpiar las ventanas y organizar el trastero. La vida continuaba, pero en un silencio lento y resonante. Lo que nadie veía bajo su abrigo desgastado eran las toses, profundas, secas y cada vez más fuertes. Con cada semana que pasaba, Malik había sentido la debilidad apoderándose de él años atrás. Pero después de que Nala se mudara a la ciudad, se negó a dejarse enfermar. No tenía dinero para un médico, y creía que sus pocos ahorros eran mejor invertidos en ayudarla a salir adelante. Ella apenas estaba empezando. El alquiler era alto, los trabajos no pagaban mucho y no tenía a nadie más. Cada semana, intentaba reunir unas pocas docenas de dólares. A veces saltándose comidas, a veces haciendo turnos extra,
limpiando hasta altas horas de la noche en una carpintería cercana. El dinero no era mucho, pero le alcanzaba a Nala para comprar comida extra, tal vez para cubrir la mitad del alquiler de un mes en ese pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nunca le contó del dolor. No quería que se preocupara. Cuando llamaba o le enviaba cartas, siempre decía lo mismo. Estoy bien. Todo sigue igual aquí. Concéntrate en tu vida, cariño. Ella no percibía la voz áspera. No sabía que cada noche él yacía de cara a la pared. Con una mano sostenía un pequeño trozo de tela desgastada, una vieja bandera a la que se aferró de niña asustada. La había lavado años atrás y la había doblado con cuidado, guardándola en el cajón con su única camisa buena, como una silenciosa reliquia de una promesa que nunca pronunció en voz alta. En la ciudad, Nala trabajaba largas horas como camarera en un modesto café. Llegaba tarde a casa con los pies doloridos. Unas cuantas monedas sueltas guardadas en su libreta, de las propinas del día. Pero cada vez que llegaba una carta de Mollik, la abría despacio, con cuidado, con ambas manos ligeramente temblorosas, porque sabía que cada billete arrugado dentro de ese sobre provenía de un hombre encorvado bajo la lluvia, recogiendo botellas que nadie más consideraba dignas de ser guardadas. Lo que no sabía era que el mayor amor de su vida se desvanecía. Respiración a respiración, en silencio. La mañana en el café era como cualquier otra, el siseo de la leche humeante, el suave tintineo de las tazas, el suave jazz que salía de los altavoces y el ritmo tranquilo de los clientes habituales absortos en sus portátiles o libros. Pero para Nala, esa mañana, ser diferente. Estaba detrás del mostrador sirviendo café solo a un viejo cliente cuando entró un joven. Su rostro estaba tenso, inseguro. Recorrió la sala con la mirada, sujetando el menú de papel con ambas manos, pero parecía no saber qué hacer con él. Había algo en su forma de estar, rígido pero vulnerable, que llamó su atención. Nala, siempre rápida en notar la incomodidad, salió de detrás del mostrador. Se acercó con suavidad y sonrió. ¿Necesita ayuda?, dijo por señas. Sus dedos se movían con fluidez y gracia, cada seña clara y tranquila. El joven levantó la vista y abrió mucho los ojos. No esperaba que nadie, y mucho menos un desconocido en una cafetería concurrida, hablara su idioma. Gracias, respondió por señas lentamente. Soy Jacob. No se me da muy bien hablar en voz alta. Uso el lenguaje de señas para comunicarme. Nala volvió a sonreír. Está perfectamente bien, dijo por señas. Es un idioma que aprendí de pequeña. Solo dime qué necesitas. Estoy aquí. Jacob hizo una pausa como si tuviera algo más que decir, pero no sabía por dónde empezar. Esa mañana, con una taza de café y algunas señales silenciosas, algo tácito comenzó a formarse entre ellos. Lo que comenzó como un encuentro casual se convirtió en una conexión que ninguno de los dos esperaba, una que comenzó a crecer cada vez que se volvían a ver. Resultó que Jacob provenía de una familia poderosa y adinerada. Pero su infancia había sido todo menos encantadora. Un grave accidente lo había dejado sin poder hablar, y el mundo había respondido con impaciencia o lástima, rara vez con comprensión. Nala, en cambio, conocía demasiado bien las dificultades. Había construido su vida sobre la determinación, la independencia y una fuerza silenciosa. Creía que la bondad, cuando provenía de la verdad, podía superar incluso las divisiones más profundas. A medida que sus caminos se cruzaban, a veces por accidente, a veces por esperanza, sus conversaciones se profundizaron. Había algo en Nala que hacía que Jacob se sintiera visto sin ser observado. Y había algo en Jacob que le recordaba a Nala que la dulzura podía existir en un mundo que le había mostrado tanta crueldad. Una tarde, en un café más tranquilo al otro lado de pueblo, dijo Jacob con señas. Eres la única que realmente me entiende. Nala. Me hablas sin hacerme sentir rota. No sé cómo agradecértelo. La mirada de Nala se suavizó. No es necesario, respondió con señas. Solo hago lo que me parece correcto.
Pasó el tiempo y lo que empezó como una amistad discreta se convirtió en algo mucho más profundo. Jacob la amaba no por su pasado, ni por su belleza, ni por su fuerza, sino por su alma, y ella lo amaba igual. Una noche, bajo el resplandor dorado de las cálidas luces de un pequeño restaurante, Jacob se arrodilló. Le temblaba la mano, pero su mirada era firme y sincera. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo con señas. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres ser mi esposa?» Nala lo miró con el corazón lleno. Pero en lo más profundo de su ser había algo inconcluso. Algo que no podía ignorar. Tomó su mano, la apretó suavemente y dijo con señas: «Sí, Jacob, lo haré. Pero antes de empezar esa vida contigo, hay una promesa que aún debo cumplir». Jacob no la comprendía del todo, pero confiaba en ella. Y con esa confianza, comenzaron a planear un futuro, uno lleno de sueños compartidos, pero construido sobre un último y tranquilo regreso. Esa tarde en San Pedro, el cielo estaba cubierto de nubes grises, pesadas, bajas como el peso que Malik llevaba en el pecho. El casero finalmente había perdido la paciencia. 3 meses de alquiler sin pagar fueron suficientes para echarlo. A nadie le importó que estuviera enfermo. Nadie le preguntó cómo había criado a un niño que antes no tenía hogar durante 12 años sin ayuda. Lo único que importaba eran los números y el frío clic de una cerradura al cerrarse. Malik no discutió. No suplicó. Simplemente empacó lo poco que tenía en su deshilachada bolsa de lona, una camisa descolorida, un frasco de medicina sin abrir, un pequeño cuaderno de bocetos con dibujos de Nala de su infancia, y ese viejo trozo de tela, la bandera a la que una vez se aferró y que él había conservado como un recuerdo sagrado, doblada con cuidado, jamás olvidada. Desde la distancia, los vecinos observaban. Algunos suspiraban, otros apartaban la mirada. Los hombres, como Malik, cuando caen, a menudo caen solos y sin ser notados. Ató su mochila, agarró su bastón y bajó la cabeza, listo para dar el primer paso hacia la puerta. Y entonces un sonido rasgó el aire, suave, profundo y rico como una nota grave de piano en una catedral. Un Bentley Flying Spur blanco se deslizó por el callejón, su pulida carrocería cortando el fondo opaco y desmoronado del barrio bajo como un sueño fuera de lugar. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Los vecinos se quedaron paralizados, algunos se burlaron, vecino equivocado. Otros susurraban con las manos ahuecadas. La puerta del coche se abrió y salió una joven con un vestido blanco inmaculado, tacones sencillos, su rostro brillaba, pero sus ojos temblaban. Era Nala. No dijo ni una palabra. Caminó directamente hacia él. Malik levantó la vista y la vio. Por un instante, no pudo moverse. Parpadeó, aturdido, y luego, instintivamente, se giró como si fuera demasiado pequeño, demasiado roto para enfrentarse a algo tan radiante. Pero entonces su mano, esa pequeña mano familiar, se extendió y agarró la suya con suavidad pero firmeza. «Papá», susurró. Se le quebró la voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Malik no respondió. No podía. Se le hizo un nudo en la garganta. El bastón se le resbaló de los dedos. La bolsa de lona cayó al suelo y se abrió de golpe, derramando su contenido, incluido el cuaderno de bocetos. Nala se arrodilló y lo recogió. La última página mostraba a un niño de la mano de un hombre, dibujado con líneas silenciosas, guardado en un recuerdo silencioso. Se puso de pie y lo abrazó, fuerte, firme, como si todavía fuera esa niña asustada junto al muro del callejón. Y Malik, por primera vez en años, se dejó. Lloró, no de pena, sino porque algo que creía muerto hacía mucho tiempo había regresado en forma de ángel con un vestido blanco. Esa mañana, la dorada luz del sol se filtraba suavemente a través de las vidrieras de la vieja iglesia de San Pedro, el mismo lugar donde Malik antaño limpiaba silenciosamente los bancos, reparaba sillas y doblaba los manteles del altar cuando nadie lo veía. Ahora,
Esa misma iglesia se había convertido en el escenario por un momento que nadie se había atrevido a imaginar. Nala, vestida con un vestido de novia color marfil, sosteniendo un pequeño ramo atado con un solo hilo rojo, caminaba lentamente por el pasillo entre los sencillos bancos de madera. Cada paso traía un recuerdo. Una vez se había acurrucado frente a este mismo edificio, temblando de miedo. Ahora caminaba por el pasillo con gracia, tras haber atravesado su propio desierto, con una nueva fe en su corazón. Jacob esperaba al frente, con la mirada tranquila, sin miedo. Solo quedaba la paz. A su alrededor había gente no de estatus, sino de corazón. El vendedor del mercado de pescado, algunos feligreses mayores, el sastre que una vez dejó que Malik pagara los zapatos y las cuotas, y el anciano pastor que había firmado los documentos de tutela de Moyik hacía tantos años. Y en el primer banco, estaba sentado el señor Mick. Izquierda, con un traje gris a medida, como si siempre hubiera existido para este día. Sus zapatos, lustrados como un espejo, eran un regalo de Jacob, pero fue Nala quien con cariño limpió cada mota de polvo antes de ponérselos. Moyik nunca se había acostumbrado a vestirse para ocasiones especiales. Pero hoy, no se sentía fuera de lugar. Hoy, no era el hombre que una vez barrió el piso. Era un padre, observando a su hija caminar por el mismo camino que una vez temió que nunca encontrara. Al acercarse Nala, su vestido se mecía suavemente con sus pasos, sus ojos fijos en él. Y en ese momento, Malik la vio no como la niña que una vez sollozó en sus brazos, temerosa de quedarse atrás, sino como una mujer hermosa, serena y tan firme que olvidó lo frágil que había sido. Jacob había acordado que la boda fuera sencilla, al igual que Nala deseaba. Sin oro, sin música grandiosa, solo el suave repique de las campanas de la iglesia, suave y profundo, como la respiración de un alma que por fin había encontrado descanso. Cada campanada marcaba un año que Malik había pasado en silencio. Un año criando a una hija sin ser reconocida. Una temporada junto a una ventana, esperando una carta, una voz, una señal de vida. Y entonces lo vio. No en palabras, ni en una ceremonia, sino en sus ojos mientras Nala deslizaba el anillo en la mano del hombre que amaba. En esa mirada, hubo un susurro. Silencioso, tácito, pero más fuerte que cualquier voto. Por fin, mi hija ha encontrado su alegría. Después de la boda, Malik se mudó a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Un lugar modesto con bouvenilia cubriendo el porche y el canto de los gorriones saludando la mañana. No era lujoso, pero era tranquilo, soleado, y exactamente lo que una vez había soñado, cerca de la naturaleza y cerca de su hija. Nala y Jacob habían elegido el lugar con cuidado para poder visitarlo todos los días sin necesidad de alquilar. Ayuda. Querían servirle el té ellos mismos, cenar juntos y leer el periódico en voz alta a su lado. Para ellos, no era un deber. Era una continuación del amor que él le había dado en silencio año tras año sin pedir nada a cambio. No vivían en la extravagancia, pero vivían en la alegría, y no se la guardaban para sí mismos. Juntos, Nala, Jacob y el señor Malik comenzaron a servir a los demás, atendiendo a niños huérfanos, ancianos aislados y personas sin hogar. Vidas que una vez reflejaron las suyas. Abrieron un pequeño centro comunitario, un lugar donde cualquiera podía venir a ser escuchado, a aprender a leer o escribir, o simplemente a disfrutar de una comida caliente en paz. Y el señor Moyik, con la mirada tranquila, las manos cansadas descansando suavemente sobre las rodillas, observaba todo en silencio. La semilla que había plantado en un callejón olvidado hacía tantos años, se había convertido en un bosque de bondad. Y en esa quietud, supo que su vida estaba plena.